Contrapunto Primera Emisión. Y estamos ya en línea directa con el economista principal del sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Paolo Giordano. Hay muchos temas importantes que queremos nosotros dialogar con usted. En nuestra mesa de trabajo se encuentra el licenciado Ledín Artieda, como le decía, y la ingeniera Patricia Ruiz. ¿Tienen inquietudes para ustedes, licenciado? Muchas gracias. Queremos conocer qué es lo que está ocurriendo con el sector comercial en América Latina, en el Caribe. ¿Continúa la tendencia a la baja o ahora sí podemos hablar de que existen buenas noticias? Buenos días, adelante. Muy buenos días. Podemos hablar de buenas noticias. De hecho, este año, para el 2017, estimamos que las exportaciones de América Latina habrán crecido un 13%, lo que es una inversión de tendencia importante, ya que rompe con 4 años de contracción comercial que experimentó la región. Así que yo creo que las noticias, por una vez, son positivas. ¿Cuáles son los principales mercados de estas exportaciones de América Latina? Las exportaciones crecieron principalmente a China por un aumento de los precios de los bienes que se envían a ese país, pero también a Estados Unidos, que es un socio importante por lo menos para algunos países de la región, y más importante aún, yo creo, es la reactivación del comercio intrarregional, es decir, hacia los demás socios de América Latina, que después de 2 años de haberse contraído fuertemente a raíz de las crisis que experimentamos algunos grandes países de la región, este año volvió a crecer a tasa sostenida alrededor del 12%. ¿Cuáles son los motivos de este crecimiento? ¿Qué hay detrás del impulso que ha recibido el sector comercial? El impulso principal provino de un aumento de los precios de los bienes básicos, conocidos como commodities, particularmente el petróleo y algunos minerales, particularmente mineral de hierro y cobre. Sin embargo, también hubo un aumento de los volúmenes exportados, lo que es más importante, ya que los precios suben y bajan, mientras que un aumento de los volúmenes indica un aumento de la actividad económica. Y este año los volúmenes crecieron un 4%, lo que puede parecer poco, pero en realidad duplica la tasa de crecimiento experimentada en los últimos años. Latina se llevan décadas hablando de que hay que dar el gran salto y dejar de ser exportador de materias primas para empezar a exportar en volúmenes grandes productos ya elaborados. ¿Se ha dado este paso o estamos en 2018 ya y continuamos siendo los mismos exportadores de materias primas de toda la vida? Lamentablemente ese salto todavía no se ha dado, por lo menos de forma generalizada. En un estudio que hicimos, el Monitor de Integración y Comercio, que publicamos hace unos meses, revisamos el desempeño de la competitividad de América Latina y lo que encontramos es que en los últimos años, en realidad, América Latina ha venido perdiendo competitividad, es decir, que hemos perdido cuota de mercado y esto aún más en los sectores más de exportación más sofisticados, es decir, aumentamos nuestra participación en aquellos bienes primarios, mientras que perdemos cuota de mercados en aquellos bienes que tienen un contenido mayor de valor agregado. Entonces ahí sí hay mucho trabajo por hacer todavía. ¿Cómo les ha ido a los países que están dolarizados o que manejan una paridad cambiaria de 1-1? Me refiero a Panamá, Costa Rica y Ecuador. Si establecemos comparaciones entre los tres, ¿a quién le ha ido mejor durante el 2017, Paolo? Ecuador es un país que le ha ido muy bien en este año, con un más 16%. Costa Rica ha tenido una performance menor con 8% y Panamá aún menor con 3%. Ahora, el diferencial evidentemente en esos países que son dolarizados y por tanto que no pueden beneficiarse de un aumento de la competitividad por los movimientos de los tipos de cambio, viene de la estructura de sus exportaciones. Y en este caso, Ecuador se ha beneficiado mucho del aumento del precio del petróleo,
que el año pasado ha aumentado de manera muy importante. Estamos ahora alrededor de los $70 por barril y por tanto Ecuador ha tenido un impulso muy fuerte por el petróleo. Estamos en diálogo con el economista Paolo Giordano. Él es el titular del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector de comercio e integración. Patricia Ruiz tiene también algunas consultas para usted, Paolo. Adelante, Pati. Gracias, Lenín. Paolo, buenos días. Ecuador es verdad que crece un 16% frente al decremento que tuvo el año anterior, en el 2016, de menos 8.4%. ¿Qué sectores o cuáles fueron los productos que ayudaron a este crecimiento? Si entendí bien, la pregunta es sobre América Latina en general. En América Latina en general, los sectores que más contribuyeron al aumento fueron los sectores, como le decía, energético y de minerales. En particular, un fuerte aumento de las exportaciones de hierro a China, que no solamente aumentaron en volumen, sino que el precio también se disparó a principios del año pasado, y eso se debe a varios estímulos que hubo en este país al mercado de la vivienda, y después hacia el final del año de nuevo un repunte en función de algunas regulaciones ambientales que obligan los productores a abastecerse antes de la temporada invernal. Es decir, que el gran impulso ha venido fundamentalmente del mercado del petróleo y del mercado del mineral de hierro. También otros sectores como el cobre han tenido un impulso importante. Eso ha favorecido a países como Perú y Chile, pero también lo que es interesante notar es que hubo un aumento muy fuerte de las exportaciones de productos de manufacturas de México a Estados Unidos, posiblemente en anticipación a cambios en las reglas de acceso al mercado de Estados Unidos y por tanto a una recomposición de los inventarios en aquel país. Con relación a los datos que recopilo por parte de Venezuela, que está atravesando una crisis económica y social, veo que tiene un incremento en este año con relación al 2016 de un 28%. Me imagino que parte de ese crecimiento se lo da el petróleo. ¿Qué otros sectores? Yo le diría que prácticamente todo viene del petróleo. La pauta de exportación de Venezuela, alrededor del 90 o el 95% está compuesto por petróleo. Todo eso son datos estimados, ya que no contamos con cifras oficiales. Y entonces el grueso de este aumento es petróleo. Otros productos son algunos productos agrícolas, algunos productos industriales, vendidos principalmente a algunos mercados de la región. Ahora, estamos conversando con Paolo Giordano. Él es funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, trabaja en el sector de comercio e integración. ¿Cuáles son las expectativas para este 2018? ¿Se podrá continuar con esta línea de crecimiento o se prevé que algún otro tipo de elemento exógeno termine afectando el comercio en la región? En nuestro escenario central, es decir, el escenario al cual le otorgamos mayor probabilidad, la tendencia a la alza crecerá, continuará, es decir, el comercio continuará a crecer, probablemente a tasas menores de lo que hemos visto en 2017. ¿Por qué? Por dos razones. Una es puramente contable, es decir, que en la medida en que el aumento de 2017 se dio a principio del año, cuando en el 2018 se vayan computando la tasa de crecimiento, la base ya habrá sido más alta y por tanto el crecimiento más bajo. Ahora, en términos económicos, lo que esperamos es que el aumento de los precios, o por lo menos el curso de los precios de los bienes básicos, seguirá estando a la alza, o por lo menos no sufrirá una baja sustancial. Entonces eso debería sostener las exportaciones. Ahora, obviamente hay algunos escenarios de cola, como les decimos, es decir, escenarios que tienen menor probabilidad, pero todavía una probabilidad positiva, pueden presentar algunas disrupciones en los flujos de comercio. Por ejemplo, una negociación
digamos, una falta de éxito en la renegociación del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México y Estados Unidos, podría redundar en barreras comerciales y por tanto afectaría las exportaciones de México a Estados Unidos, que son muy importantes para la región. Ese es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo es que la economía mundial crezca menos de lo anticipado. Se anticipa para este año un aumento de la actividad económica en el mundo relativamente sustancial, superior al 3%. En caso que este escenario no se confirme, probablemente la tasa de crecimiento de las exportaciones a América Latina sería menor. Ahora, ¿cuál es el argumento o cuál es la explicación que ustedes tienen en el Banco Interamericano de Desarrollo para darle sentido a este estancamiento de los últimos, o de los anteriores 4 años, cuando la actividad comercial se estancó e incluso tuvo una seria contracción? Le pregunto esto porque se suponía que con la firma de acuerdos comerciales y de tratados comerciales, pues la actividad comercial iba a ser extremadamente beneficiosa para todos los países que habían incurrido en este tipo de convenios. ¿Qué fue lo que pasó? Las razones son principalmente 3, y una tiene que ver con lo que acaba de mencionar. Primero es que efectivamente los acuerdos comerciales y toda la reorganización de la producción en escala internacional ha tenido un impacto positivo sobre el comercio de la región. Sin embargo, se llegó a una meseta. Se llegó a una meseta porque los acuerdos comerciales más importantes ya fueron firmados hace unos años, y ahora lo que queda para implementar son acuerdos que son cada día menos importantes, por lo menos en términos cuantitativos, es decir, que se abren mercados que son cada día menores, entonces el impacto es cada día menor. Ese es el primer factor. El segundo factor es que se ha concluido lo que se ha llamado el superciclo de los bienes básicos, es decir, que a partir del giro del milenio, de 2002-2003, con la entrada de China en el sistema multilateral comercial, hubo una trayectoria ascendente de prácticamente todos los precios de las materias primas agrícolas e industriales, y este movimiento ha venido a un fin alrededor de 2014, y entre 2014 y 2017 los precios de los bienes de commodities han bajado mucho. Entonces eso ha sido el segundo factor. El tercer factor es más complejo y tiene que ver con la reorganización de la producción en escala internacional de las grandes firmas. El gran proceso de globalización que empezó a mediados de los años 80, a principios de los años 90, en realidad se ha parado. Es decir, la producción se ha reorganizado en escala internacional, eso ha creado mucho comercio, y hoy ese movimiento se ha parado porque ya no coincide con la rentabilidad de las empresas, que de alguna manera están han ya reorganizado de manera internacional su producción. Es más, hoy se conocen fenómenos como el nearshoring, es decir, el volver a llamar hacia los países desarrollados algunas actividades que se habían delocalizado en los países en desarrollo. Entonces, la confluencia de esos 3 factores ha creado esta contracción, y que ha sido magnificada por una crisis económica que ha afectado algunas zonas del mundo, particularmente Europa o la misma América Latina, y que por tanto ha redundado, en el caso de América Latina, en una contracción histórica del comercio. El crecimiento de los precios o la recuperación de los precios del petróleo es una buena noticia, ¿no?, para un número importante de países de América Latina. Seguramente desde un punto de vista contable es una buena noticia, sobre todo para aquellos países, particularmente Ecuador, pero también otros de la región, que dependen en manera sustancial de las exportaciones de petróleo. Es una buena noticia porque eso le va a dar alivio a la cuenta corriente de la balanza de pago. Sin embargo, también hay un revés negativo de este aumento, es decir, que en la medida en que suban
los precios del petróleo, quizá los incentivos para diversificar las exportaciones se reduzcan. Y como lo decíamos hace un rato, esta es la gran asignatura pendiente de América Latina. Diversificar sus exportaciones, diversificar hacia sectores de mayor valor agregado para estar al amparo del vaivén de los precios de los commodities. Entonces, en la medida en que el aumento del precio del petróleo no distraiga a los tomadores de decisiones de las políticas necesarias para diversificar las exportaciones, seguramente podemos hablar de una buena noticia. Estamos dialogando con Paolo Giordano, quien es el principal del sector de comercio e integración del Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes hacen análisis globales, análisis regionales, pero también análisis locales. Y yo quisiera preguntarle cómo están leyendo ustedes la situación del Ecuador. Se lo pregunto porque, por ejemplo, desde el sector privado se observa y se dice que hay muchas restricciones, que hay muchos impuestos, muchas tasas, que la carga tributaria no va acorde a los servicios que se brindan y que es muy difícil desarrollar la actividad comercial aquí en el país. Ustedes que están leyéndonos a la distancia, ¿cuáles son las observaciones que tienen sobre lo que acontece aquí en nuestro país? Seguramente lo que observamos en el Ecuador es que hay una toma de conciencia de que la integración internacional es un factor fundamental en el desarrollo y que por tanto es importante trabajar en aquellos aspectos que señalaba hace un rato de diversificación de las exportaciones. Obviamente el Ecuador ha hecho pasos importantes, ha firmado últimamente acuerdos de integración económica con países importantes afuera de la región y por tanto se espera que ahora estos acuerdos de integración lleguen a fruición. Como siempre decimos desde el banco, firmar acuerdos es abrir puertas. No quiere decir que las economías necesariamente transiten por estas puertas. Entonces, son importantes hoy las políticas de acompañamiento, las políticas de implementación de la firma de esos acuerdos. Hoy se crearon oportunidades con la firma de esos acuerdos, pero hoy hay que realizar aquellas reformas internas que hagan que las empresas realmente sean competitivas en el marco de estos acuerdos, que también, no hay que olvidarlo, exponen el tejido empresarial local a mayor competencia. Entonces, ofrecen oportunidades, pero también suponen desafíos. ¿Cuáles son esas reformas que ustedes consideran deberían implementarse en el país? ¿Tienen algún orden en relación a aquello o eso ya es potestad de cada uno de los gobiernos? Bueno, naturalmente eso es potestad de cada uno de los gobiernos y los gobiernos no solamente tienen la autoridad soberana de decidir la prioridad de sus políticas, sino que también operan bajo vínculos. Entonces hay algunas políticas que son más factibles de otras en función de los vínculos presupuestarios institucionales que tienen los gobiernos. Dicho esto, hay algunas observaciones que se pueden hacer, es decir, que hay algunas reformas que los gobiernos pueden realizar a costo cero. Por ejemplo, las reformas de facilitación del comercio son reformas regulatorias que apuntan a fluidificar el tránsito de mercancías que en realidad no necesitan de compromisos fiscales o necesidad de compromisos fiscales muy menores. Entonces creemos que estas son políticas y reformas al alcance de todos los gobiernos de la región, relativamente fáciles de implementar. Lo mismo para implementar una agenda de integración a nivel de toda la región de América Latina que podría ampliar enormemente el mercado y que no necesita de grandes inversiones. Después, en otros capítulos, obviamente muy importantes, pero que necesitan un empeño mayor desde el punto de vista fiscal y por tanto un esfuerzo mayor de parte de los gobiernos, podemos mencionar reformas de innovación, inversiones en infraestructura,
y otras políticas de desarrollo productivo que hacen fundamentalmente a la competitividad de las firmas y a la capacidad de diversificar las exportaciones, que creemos que son importantes, pero estamos conscientes que obviamente tienen límites en la posibilidad de los gobiernos de actuar efectivamente. Queremos agradecer a Paolo Giordano, el principal del sector de comercio e integración del Banco Interamericano de Desarrollo, por las buenas nuevas en relación al 2017 y por las altas expectativas que se tienen también para lo que será este 2018. Gracias, economista Giordano. Hasta una próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Gracias, un gusto conversar con ustedes hoy. Huancamilca, la H grande de la información.